¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coloquiando. Estamos en nuestro sexto, ¿verdad? Sexto episodio de esta segunda temporada, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú. Imainaya, Allianchu Manacho. Un gran saludo para todos ustedes que ya se conectan a través de las redes sociales. Estamos en vivo a través del Facebook y también estamos en vivo a través de TikTok. Les invitamos para que puedan comentar, interactuar también durante esta transmisión. Hoy día vamos a estar hablando, como lo hemos anunciado, el tema coyuntural un poco. Para ello tenemos un invitado especial también esta tarde. Pero sin antes, quería hacer un preámbulo breve de algunos temas importantes. Durante el mes de abril el Congreso de la República aprobaba pues la ley 24657, una norma que permite dividir y vender tierras comunales. Esto es preocupante, amigos, lo que en la práctica facilita que mafias, empresas y terceros ajenos se apropien pues de los territorios indígenas y campesinos. Esta ley fue observada por el Ejecutivo en su momento, pero por insistencia, siempre el Congreso hace lo que quiere, entonces aprobó pues por insistencia durante este último mes, ¿no?, de abril. Esta norma modifica el marco legal que protegía las tierras comunales al reconocer como privadas algunas tierras dentro del territorio comunal si están ocupadas por centros poblados o asentamientos desde antes de 2015, incluso sin el consentimiento de la comunidad. Además, se ha cumplido con procesos, no se ha cumplido, mejor dicho, incluso sin cumplir lo que es el tema de la consulta previa, ¿no?, lo que tenemos aquí en el Perú, tal como exige la misma constitución del Fujimori, pues, y los convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Y esto no solo es un cambio de ley, es un ataque, yo creo, frontal al corazón de la vida comunal, andina. Las comunidades solo viven pues en sus territorios, no solo viven, sino los cuidan, los protegen, trabajan colectivamente, trabajamos en la comunidad, ¿no? Y estos son transmitidos también pues como legados de lucha y memoria. Pero con esta ley lamentablemente el Congreso rompe pues con siglos de autogestión territorial. Y bueno, desde el sur andino nosotros esto nos sorprende, ¿no? Pero no nos sorprende, pero nos indigna bastante. Es parte, yo creo que, de una estrategia sistemática de despojo, donde los pueblos originarios y campesinos son los que siempre pierden, pero también aquí donde más se atacan, más fuerte resiste la dignidad comunal, ¿no? Porque las comunidades siguen siendo bastiones de vida, de organización y de defensa del bien común. Y por otro lado, pues una noticia algo triste que nos ha puesto a todos, no solo en el Perú, en el mundo, yo creo, el fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Este lunes muy temprano se ha anunciado con profunda pena pues el fallecimiento del primer papa latinoamericano, ¿no?, Jorge Mario Bergoglio, un jesuita, una figura que no solo marcó a la Iglesia Católica, sino también a la política global y a los movimientos sociales que luchan por la justicia. Francisco no fue solo un líder espiritual, fue también un defensor firme de los derechos humanos, de los pueblos excluidos y del planeta, porque él siempre se puso, ¿no?, del lado del pueblo, de los más pobres. Por ejemplo, recordamos en 2015 publicó el Laudato Si, una encíclica que denunció pues la crisis climática, la contaminación, el extractivismo y sus efectos devastadores sobre los más pobres, consciente de que cuidar la casa común es tarea de todos. Convirtió ese documento en un manifiesto para los movimientos ecoterritoriales de todo el mundo. Y desde el sur andino, donde el agua, los cerros y los territorios comunales se defienden cada día, Laudato Si
no es solo una guía espiritual, es también una base ética para sostener luchas que se enfrentan al poder económico, al poder político, ¿no? Y su conexión con el Perú fue profunda y siempre estuvo ahí, ¿no? En su discurso siempre recorrió el Papa Francisco a Perú. En su visita, por ejemplo, en 2018 se reunió con las comunidades indígenas en Puerto Maldonado, denunciando lo que es la trata de personas, los derrames de petróleos, y llamó pues a defender a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, a quienes llamó hermanos más vulnerables. Y además, hace pocos días, ¿no?, de su fallecimiento, hace pocas semanas, ordenó lo que es la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una comunidad religiosa con sede aquí en Perú, en Lima, cuestionada durante años por abusos sexuales, psicológicos. Esto fue un acto de justicia tardío, tal vez, sí, pero contundente, ¿no? Importante, tener un mensaje claro. Y no hay santidad sin reparación. Y Papa Francisco también fue bastante crítico con la corrupción, con la política aquí en nuestro Perú. En el mismo 2018, ¿no?, en su visita, durante un encuentro con obispos en Lima, lanzó pues una pregunta que sigue siendo vigente. ¿Qué dijo? ¿Qué le pasa al Perú? ¿Qué pasa cuando uno deja de ser presidente y lo meten preso? Una crítica directa al modelo de poder que vivimos hasta hoy, ¿no? Y en su última carta también al Perú, en julio de 2024, en Fiestas Patrias, expresó pues su esperanza de que el diálogo contribuya a la reconciliación nacional. A pesar de las heridas, siempre apostó él por la paz con justicia, ¿no? Esto fue un contexto bastante difícil también para nuestra región de Puno. Y bueno, la muerte de Papa Francisco no es solo una pérdida para la iglesia, es una pérdida, creo, para todos los pueblos, para nuestros pueblos del sur andino, del Perú, porque fue pues una figura que nos escuchó, que habló desde nuestras luchas y que denunció los sistemas que nos oprimen. Y Francisco abrió caminos, se acercó a los jóvenes bastante, habló bastante de los jóvenes, habló bastante sobre la pobreza, la exclusión, el saqueo ambiental y el poder que corrompe. Y desde el sur andino, desde este espacio, desde los valles, los cerros, las comunidades, su voz pues seguirá resonando. Esperamos que el próximo Papa no solo continúe esta línea, sino que sepa recoger, ¿no?, los avances que el Papa Francisco sembró, y que no se trate de volver atrás, ¿no?, sino de ir más hondo, con más justicia, más humanidad y más verdad. Y bueno, eso queríamos expresar, ¿no?, en este primer momento, en este sexto episodio de Coloquiando. Y como anunciamos, vamos a conectar también un poco, ¿no?, con lo que está pasando en el mundo, aquí en el país, bastantes preocupaciones, problemáticas. Estamos en un año preelectoral también, como saben. Y para conversar de todo ello, en la mesa de Coloquiando hoy día nos acompaña Elam Vera, él es comunicador, docente universitario, analista político también, quien nos acompaña. ¿Qué tal, Elam? Bienvenido a Coloquiando IDECA. Ronnie, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a IDECA, y primero comenzar un poco reconociendo el trabajo que están haciendo ustedes en el área de comunicación, y es importante, ¿no?, tener este espacio para que IDECA esté presente dando su punto de vista de las cosas, tal como lo has hecho ahora, con bastante firmeza y bastante coherencia, ¿no? Así que yo estoy contento de estar a tu lado. Uh-huh. Tal vez primeras reacciones sobre la partida pues del Papa Francisco, bastante querido por muchos y seguro odiado también por algunos grupos, ¿no? Bueno, sí, en realidad
Francisco fue un papa, que, bueno, hay muchas cosas que marcan, pues, ¿no? En primer lugar, el hecho de que sea latinoamericano, ¿no? Mm, Al ser un papa latinoamericano, es un papa que estaba más cercano con la vivencia de la religiosidad, ¿no? ujú, Que ya en otras partes ha variado mucho, especialmente en Europa, ujú. pero todavía en América Latina la vivencia de la religiosidad es intensa, ¿no? Es muy intensa. Y entonces era un papa, pues, de esta realidad. Y el segundo hecho de que sea un jesuita, ¿no? Porque por primera vez los jesuitas, bueno, una congregación con tantos años de creación, desde la época de San Ignacio de Loyola con la Contrarreforma, nunca hubo un papa jesuita, ¿no? Siempre a los jesuitas siempre se los ha catalogado, se los ha visto con mucha sospecha, ¿no? Porque siempre han sido algo así como la materia gris de la iglesia, la gente muy pensante, crítica, cuestionadora. Ujú, Hay muchos intelectuales jesuitas, ¿no? Entonces, como que el papado no caía bien que haya un papa jesuita, ¿no? Pero al final, imagínate un papa latinoamericano y a la vez jesuita, ¿no? ujú, Entonces, lo que él ha hecho demuestra precisamente esa condición, ¿no? De hombre latinoamericano y de un hombre jesuita, ¿no? ujú. El haber sido un papa progresista, del lado del pueblo, del lado de los marginados, es una cosa que es hasta evidente, tratándose de que el mensaje de Cristo precisamente era ese, ¿no? El mensaje de Cristo es un mensaje para estar con la gente menos favorecida de la sociedad, ¿no? Eso es un cristiano, un católico es eso fundamentalmente, Ujú. un hombre que demuestra su fe, un hombre o mujer que demuestra su fe al lado del prójimo, ¿no? Y especialmente el prójimo que tiene más dificultades en la vida, ¿no? Entonces él hizo eso, ¿no? Y esperemos, ¿no? Ahora que va a haber, pues, cónclave para un nuevo papa, esperemos, como tú mencionabas, ¿no? Esperemos que se pueda elegir a un papa progresista, ¿no? Sí, Que pueda continuar esa línea. Pero habrá que ver, ¿no? Porque siempre hay sectores conservadores, ¿no? O sea, que que se resiste. también presionan, Ah, pero habrá que esperar de que llegue también un papa, si es que no es progresista, por lo menos de centro, ¿no? ujú. Para ponerlo de esa manera. Claro. Bien, y como mencionaba ahí en el comentario, Francisco siempre recordaba a Perú, ¿no? Eh, Hablaba, por ejemplo, del tema de la política, el tema de la corrupción, se pronunció, ¿no? Frente a la masacre que ha habido también aquí en Juliaca, en Ayacucho, Andahuaylas. Y ahora estamos pues en un año preelectoral, ¿no? Dina Boluarte ya anunció las elecciones para 12 de abril de 2026 y han estado saliendo encuestas recientes. Ya se cerró también, ¿no? Lo que es para la inscripción de los partidos políticos y tenemos 43 agrupaciones, algunos no lo han logrado. ¿Cuál es tu lectura, ¿no? De esta situación? ¿Qué se viene? Bueno, claro, hay una gran fragmentación fragmentación. Esa fragmentación no solamente es fragmentación de la política, diría yo, también es una fragmentación que expresa lo que es la sociedad, ¿no? Mm. Una sociedad muy compleja, heterogénea, dividida, con gran desigualdad. Seguimos siendo eso. Y bueno, creo yo que la política refleja también lo que es lo económico, lo cultural, nuestra diversidad, ¿no? Claro, o sea, digamos, técnicamente no es recomendable que haya muchos partidos, ¿no? O Ujú, sea, también eso es cierto, ¿no? Porque con tanta dispersión es difícil gobernar y lo estamos viendo ahora, ¿no? ujú. Esas alianzas que se forman, que al final terminan siendo alianzas por intereses y ni siquiera intereses, a veces son solo apetitos de grupo, apetitos personales, ¿no? ¿En Entonces, algún lugar del mundo, en otro país, habrá más de 40 partidos que se bueno, puede haber disputan? más de 40 partidos. La cosa es, digamos, que participen todos los que están inscritos, ¿no? Por lo que hacen alianzas, ¿no? Ujú, En muchos países hay una gran cantidad de colectivos partidarios. ujú. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Cuando sale elegido Boric, sale pues, de una gran alianza o de una plataforma de centro-izquierda, ¿no? Ujú. Entonces, el asunto no es de que haya muchos partidos, sino que se puedan aliar, ¿no? Y me parece que lo que tiene que haber ahora es practicar algunas alianzas. El problema es de que cuando nos aliamos en el Perú,
después nos desunimos. Se llega al poder e inmediatamente los grupos se desunen. Pero en realidad tiene que haber alianza, tiene que respetarse digamos, todo lo que es el procedimiento de elecciones internas entre los partidos, ¿no? Entonces, hay que tener esperanza, ¿no? Hay que tener esperanza, hay que tener fe, porque creo yo que el pueblo va a ser sabio y va a saber sancionar a los corruptos, a los aprovechadores, y creo que el pueblo también tengo la esperanza de que va a darse cuenta que tiene que ser más consciente y tener más cultura política a la hora de votar, ¿no? Entonces, yo no pienso que no hay que perder la esperanza, ¿no? Ahora, entre tantos partidos también pues se demuestra, digamos, viéndolo del lado positivo, ¿no? Hay pues un gran número de propuestas, ¿no? Es una buena cantidad de propuestas y sería bueno que al momento de las alianzas también se respete un poco digamos, la opinión, la postura de los grupos, ¿no? Entonces, yo tengo esperanza, ¿no? Yo sé que en medio de todo eso, realmente la desesperanza es lo que es más fuerte, ¿no? Pero hay que tener fe en nuestro país, en nuestro pueblo, que al menos el pueblo surandino, ¿no? De quien yo tengo más fe es el pueblo surandino, ¿no? Que después de la masacre de Juliá, que los hechos ocurridos hace 2 años, tienen que tomar conciencia y saber elegir, ¿no? Entonces, yo pienso que también el pueblo siempre sabe elegir, ¿no? Tampoco hay que pensar que no saben elegir, la gente no sabe elegir. Dentro de lo que hay, elige, ¿no? Entonces, esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que se pueda elegir bien y bueno, renovar la política, ¿no? Renovar la política en el Perú, hacer las reformas correspondientes. Ahora vamos a tener Senado. Es una figura que existió hace muchos años, tiene su lado positivo, pero también hay gente que no le gusta que haya bicameralidad, prefieren una sola cámara. Entonces, en medio de todo, yo pienso que hay que tener fe y esperanza, ¿no? Porque no queda otra, ¿no? Sí, pero ahora mismo todavía eso no se refleja mucho, ¿no? Porque estamos todavía, ¿no? Para diciembre, creo que tengo entendido ahí recién se van a oficializar también las candidaturas, entonces ahí ya tendremos más claro quiénes van a ser realmente, ¿no? Porque ahora están saliendo encuestas, ¿no? De las figuras y es de Ipsos, ¿no? Y de Perú 21, el reciente que salió, y sabemos qué posición toman también ellos, ¿no? No se puede confiar mucho, pero incluso en esta encuesta pues resalta, ¿no? Más del 30% es el porcentaje mayor, ¿no? No tiene todavía, ¿no? Dicen que votaría en blanco, viciado o por ninguno, entonces todavía no hay una preferencia clara en este mes. Claro, lo que sucede es de que es una característica también de nuestro electorado, ¿no? Y de nuestra cultura política, ¿no? O sea, se toman decisiones muy tardías, ¿no? Cosa que está mal, ¿no? Cosa que está mal, o sea, si digamos hay que decirle algo a la población es de que debe tomar decisiones mucho más antes, ¿no? Y debe ser consciente de las propuestas, los programas que hay detrás, ¿no? Pero a veces quienes están punteando en las encuestas ahora, te aseguro que no van a pasar ni siquiera la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ni siquiera en el último mes, en la última semana, en las últimas 48 horas, suele cambiar, ¿no? Entonces, desgraciadamente es parte de nuestra cultura política, ¿no? Que tiene que ver mucho con el poco interés que las personas tienen por los asuntos públicos, políticos, económicos, ¿no? Pero eso tiene que ir cambiando, ¿no? ¿Por qué cree que hay ese desinterés, no? Siempre se dice también que en Perú el voto es más emocional, ¿no? Bueno, en todo el mundo el voto es emocional, quizás puede ser un poquito más o menos, ¿no? Claro, pero en Perú parece claro, que más los latinoamericanos nos caracterizamos por ser muy emotivos, emocionales para votar, ¿no? En el caso peruano, creo yo, es una pista que podría soltar, no tampoco es una explicación, pero es una pista que suelto. Me parece que es por el tipo de Estado que tenemos. O sea, es un Estado y un sistema político que no corresponde con la realidad cultural, social, económica del Perú. O sea, tenemos un tipo de diseño de la vida política y de las instituciones del Estado
que no ajustan a nuestra realidad. Entonces la gente no se siente identificada, pues no siente que son ciudadanos de este Estado-nación, de esta república. Entonces por eso vemos que esta crisis que vivimos no solo es una crisis de política, es una crisis del modelo republicano, es una crisis de este modelo centralista que nunca ha generado desarrollo. Entonces la población rechaza, no toma en serio, sospecha, duda de ese sistema, ¿no? De un Estado que nunca ha estado al servicio de la sociedad. Es un Estado que siempre ha estado al servicio de los grandes poderes, ¿no? Y lo vemos hasta ahora, ahí está con la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, creo yo que es una pista, ¿no? Puede haber también otras razones de índole económico, social, histórico, pero me parece que es una pista que hay que tener en cuenta, es el diseño de Estado que tenemos, que no corresponde con la realidad. Claro, es que nuestro país es bastante diverso, pues, ¿no? Y, por ejemplo, Puno o el sur, ¿no? En general, el sur del país siempre ha sido la última pieza, ¿no? Y por ahí también yo creo que siempre alzamos la voz, ¿no? Claro, sí, o sea, algún politólogo limeño le llamaba, Alberto Vergara, le llamaba eso la danza hostil, ¿no? La danza hostil, es medio rara esa metáfora, ¿no? Danza hostil. La danza hostil es este centro limeño teniendo que convivir con este sur andino, rebelde, cuestionador, ¿no? Disconforme con la hegemonía limeña, porque los del sur sí tenemos una cosa en común, todos los, digamos, como colectivo, como identidad del sur, es de que siempre votamos en contra del candidato de Lima. Sí, 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 eso es sí. una cosa que hasta da cierta digamos, ¿no? Se sorprende, ¿no? Siempre cuando aparezca y que Lima tenga y se vaya un poco perfilando cuál va a ser el candidato limeño, Para el sur inmediatamente el sur va a activar lo que siempre ha hecho y va a votar en contra, ¿no? Entonces es esta danza hostil, pues, ¿no? Ese descontento que siempre hemos tenido en el sur porque el Estado no ha sabido ser un Estado al servicio de todos los peruanos, ¿no? Y más aún en el caso del sur andino, porque el sur andino y sus diferentes identidades culturales, especialmente sus matrices andinas, es el depositario, somos los depositarios, digamos, de la esencia de la peruanidad, ¿no? Bueno, algunos no les gusta utilizar esa palabra, ¿no? Esencia, pero la uso. La esencia de la peruanidad está en el sur del Perú, ¿no? O sea, eso es innegable, ¿no? Sí, pues has mencionado el tema de la bicameralidad, ¿no? Que vamos a volver a tener, no sé después de cuánto tiempo, ¿qué ventajas, desventajas tendría este tema? Bueno, recordemos que el presidente Vizcarra Planteó. se hizo un referéndum Claro. y bueno, y la población no quería saber nada con bicameralidad, ¿no? Sí. Y queríamos, digamos, de acuerdo al referéndum, ¿no? Pues que es una modalidad de democracia directa que a veces sirve mucho, el pueblo no quiere la bicameralidad. Rechazamos. Bueno, pero si a mí me preguntas a mí personalmente, ¿no? A mí sí me gusta la bicameralidad, ¿no? Claro, el asunto es de que no haya pues una gran cantidad de diputados, una gran cantidad de senadores, ¿no? Tiene que haber la cantidad de representantes de acuerdo también a nuestro electorado, ¿no? Tiene su lado positivo, ¿no? Porque se supone que el Senado es la cámara reflexiva, ¿no? Y al Senado se supone, y eso es una práctica pues de la democracia occidental, en el Senado siempre suelen estar, digamos, los líderes, los intelectuales, los profesionales, inclusive se caracteriza el Senado por tener gente más digamos, más adulta, ¿no? Entonces es una cámara reflexiva, ¿no? Y creo que por ese lado es importante que haya una cámara reflexiva, porque la otra cámara, la Cámara de Diputados, es una cámara más de representación de las regiones, ¿no? De las regiones, de las provincias, ¿no? Que hacen sentir las necesidades del pueblo, las necesidades reales, ¿no? Lo que la gente quiere. Eso es lo que hace un diputado, ¿no? Un diputado tiene que estar al tanto de las necesidades y de los proyectos de desarrollo de su región y de sus respectivas provincias, ¿no? Y el senador más bien tiene una visión de conjunto.
¿no? Una visión de conjunto, una visión más global, se maneja más en base a los grandes proyectos nacionales, ¿no? Y hacia dónde tiene que ir el país, ¿no? Claro, eso es en términos muy teóricos, ¿no? Porque en la práctica seguro que vamos a tener diputados que algunos no darán la talla y seguramente también senadores que no darán la talla, ¿no? Pero lo que sucede en el mundo, digamos, en la democracia occidental siempre es eso, ¿no? El Senado siempre con la Cámara reflexiva y la Cámara de los Representantes, o sea, los diputados, gente más fogosa, más luchadora por los intereses de sus regiones, ¿no? Entonces, yo personalmente lo veo bien, ¿no? Que exista eso. Claro, en medio del gran rechazo, porque se va a tener que pagar, se va a tener que pagar quizás un Los número presupuestos. de presupuesto para los pagos de los senadores. Siempre se piensa pues, que son corruptos, que se mueven en base a intereses, que son lobistas. Ese es el problema, ¿no? El problema es ese, y eso es un problema de diseño. O sea, hemos diseñado un sistema en la que cualquier aprovechador que quiere sacar ventaja del poder, que quiere un poco ocultar inclusive algunos pasados o pasado que no conviene, sabe que la política es una guarida en la cual puede estar. Pero si cambiamos eso, yo pienso que no haríamos bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho de las remuneraciones, ¿no? O sea, la gente sabe de que siendo congresista va a tener un alto nivel de remuneraciones, ¿no? Y no solamente eso, sino va a tener inclusive a poder aprovechar con los trabajadores que va a tener a su disposición, ¿no? Los famosos mochasueldos, por ejemplo, ¿no? Que sacan un porcentaje de sus trabajadores. O sea, el sistema hace de que ese tipo de gente asista o, digamos, participe en la política. Claro, si cambiamos el sistema, quizás vamos a tener gente un poco más decente, porque lo que quisiéramos todos es de que haya gente decente en el Congreso, ¿no? No aprovechadores, gente que está más cerca de lo delincuencial que de lo político, ya que ni qué decir de lo ético, pues completamente lejos. Pero cambiando el diseño de la política, el diseño del sistema, es como sucede en cualquier institución, por lo más pequeñita que sea. ¿Cómo diseñas esa institución? ¿Cuáles son las normas, las reglas, los procedimientos, los requisitos, los límites? Si tú pones eso bien, la institución funciona bien. Pero si tú acomodas las pautas, las normas, los sistemas a tu conveniencia, bueno, pues no tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Estos representantes que son aprovechadores, que aprovechan de la política, ¿no? Hay mucha mercantilización de la política, ¿no? Se crean partidos políticos en realidad para después vender, ¿no? Vender digamos, la marca, ¿no? Y entonces eso es porque está mal diseñado el sistema, ¿no? Es cuestión normal, es como sucede pues, hasta en el mundo empresarial, ¿no? Hacen ajuste diseñan de otra manera el esquema de negocios y va adelante pues la empresa, ¿no? Es como diseñas tu institución. Si la tienes mal diseñada en función solamente a tus apetitos, tenemos lo que tenemos. Entonces creo que ahí la reforma política, la reforma del sistema electoral, la reforma, digamos, del sistema de partidos, la ley de partidos, que es una ley de partidos que favorece a todo este tipo de gente que te digo. Entonces, eso debe cambiar, ¿no? Debemos tener fe de que eso va a cambiar. Ha habido intentos, y recuerda que había una comisión de alto nivel que presentó las pautas para la reforma política, ¿no? O sea, claro, se los han barrido, pues, ¿no? Pero ya hubo un intento de hacer reforma política. Soy de los que cree que haciendo un buen diseño de la institucionalidad y de las instituciones caminan, ¿no? Mientras Pero, tengamos este diseño, vamos a ir mal. pero ahí necesitamos nuevos líderes también ahora, ¿no? Porque con la clase política actual que tenemos, yo creo que bastante complicado, ¿no? Y tenemos líderes. Yo pienso que sí hay líderes. O sea, lo contrario sería pensar que somos una sociedad, un país que no tiene líderes, ¿no? Todos los países tienen líderes, tienen profesionales, tienen instituciones, todo país.
El asunto es de que existan reglas del juego para que estas personas hagan política. Entonces, las reglas de juego en el Perú están diseñadas de tal manera que la gente decente está fuera de la política. Fuera de la política, o no le interesa, o no tiene plata para hacer política. Entonces, las reglas de juego son las que tienen que cambiar. Uno se da cuenta, digamos, por ejemplo, a mí siempre cuando hay elecciones y cuando hay candidatos al Congreso me gusta un poco cotejar, ¿no? Los que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener y tú encuentras gente interesante, ¿no? Por ponerte un caso, ¿no? Recuerdo cuando hubo la transición cuando se eligió a Sagasti, tuvimos un congreso interesante, hubo gente interesante en esa transición, ¿no? Porque era gente que sabía que iba a durar un periodo corto, ¿no? O sea, no iba a aprovechar, ¿no? Entonces, lo que se presentaron era gente medianamente decente, ¿no? Entonces tuvimos un congreso interesante en esa época de la transición. Si uno se pone a pensar quiénes estuvieron, hubo gente muy interesante, inclusive candidatos interesantes, ¿no? En el caso de Puno, por ejemplo, por ahí aparecieron candidatos, tanto líderes como lideresas del movimiento indígena que decidieron participar. Claro, de organización. Claro, entonces sí existen líderes, sí existe gente. Lo que pasa es que las reglas de juego están hechas para los aprovechadores, para los vivos. Dentro, ¿no? de los partidos mismos también, ¿no? Los mismos partidos, ¿no? Entonces, esa es la dificultad, ¿no? La dificultad son nuestras reglas de juego. ¿Y qué tendría que pasar ahí para ajustar Bueno, eso? se tiene que cambiar, pues, no se tiene que cambiar las reglas de juego. O sea, ya como te digo, hubo una comisión de reforma política que desgraciadamente no se le hizo caso. Estuvo presidida por este brillante politólogo, Fernando Tuesta, Soldevilla, ¿no? Martín Tanaca, inclusive gente muy, digamos, muy avanzada en el tema de la ciencia política, ¿no? O sea, pero desperdiciamos ese momento, ¿no? Pero creo que tiene que haber digamos, un cambio en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en términos macro me gustaría una refundación del Perú, ¿no? Claro, hay gente que se molesta de esa palabra, ¿no? Dice, ¿qué significa refundar, no? ¿Qué volver de cero? No, simplemente rediseñar lo que está mal. La reconfiguración. Claro, otra configuración, hasta otra organización política del territorio. Yo no sé si la gente está contenta con la organización política del territorio, ¿no? En la cual el centralismo de Lima y después el centralismo de las regiones, porque en las regiones también hay centralismo, eso tiene que cambiar. O sea, tenemos que tener un sistema, un diseño hasta de una nueva organización política territorial, porque mucho del diseño que tenemos es una cosa lamentable, pero hasta tenemos el diseño, las demarcaciones de la época de la colonia, ¿no? Las demarcaciones de la época digamos, de los encomenderos, de la época digamos, de los corregidores, tenemos demarcaciones todavía de esa época, ¿no? Y tenemos que hacer un gran trabajo de educación de la población para que tome en cuenta de que tenemos que tener otra forma inclusive de organización del territorio, ¿no? Yo soy optimista, ¿no? Yo sé que en el futuro el Perú va a tener otro tipo de organización política del territorio, porque es absurdo que uno quiera el desarrollo con una forma de organización del territorio, de la política, de la economía, marginando, excluyendo. No, pues va a llegar un momento en que digamos, no, tenemos que corregir eso, ¿no? Entonces yo tengo fe en las nuevas generaciones, ¿no? Y en los líderes, ¿no? Que la gente participe en política, ¿no? Que entre a hacer política, ¿no? Si uno ve, digamos, toda esa lista de 40 partidos que incomoda, es cierto, pero hay partidos que tienen gente interesante detrás, tanto de derecha como de izquierda, o sea, para que no se piense, ¿no? Que uno puede tener una postura. Hay gente de derecha que es decente y hay gente de izquierda que también es decente, ¿no? Entonces hay que optar por esas salidas, ¿no? Lo que pasa es que, no sé por qué mala suerte, elegimos a los corruptos de derecha y a los corruptos de izquierda, ¿no? Ya pues nos va mal, ¿no? Pero entonces hay que tener esperanza, ¿no? Y hay que, digamos, espacios como estos en los que precisamente se estimula la conciencia, la toma de conciencia de la gente, que tome
Por eso es importante el Es voto informado, ¿no? Sí, No un solo voto tiene que ser. informado, ¿no? O sea, después nos damos cuenta de cosas, ¿no? O sea, es increíble, por ejemplo, que la población no sepa que hay fundadores y líderes de partidos políticos actuales que tienen un pasado vinculado al narcotráfico, ¿no? Y son pasados que está ahí, ¿no? O sea, es una evidencia histórica, Sí. está en las revistas de hace años, está en los documentos, ¿no? Pero, y seguimos votando, ¿no? Por esas personas, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un gran trabajo que tiene que ver con la población, ¿no? Que ya, como bien dices, ¿no? Que se informe bien de los proyectos, de las personas, exigir a los políticos que estén expuestos a la mirada pública, ¿no? Porque digamos que la opinión pública los conozca, que digan lo que piensan, ¿no? Ahora, ¿crees que este pequeño grupo que nos gobierna el Perú con este sistema está en crisis? ¿En qué etapa, en qué fase crees que está? Bueno, a mí me parece que hay una crisis política, pero me parece que también hay crisis del modelo republicano, o sea, de ese diseño que te estoy diciendo. O sea, ya este modelo republicano está en crisis. Ahora, eso no significa que vamos a pasar de un modelo republicano a un modelo monárquico. No, no es así. Sino un modelo republicano con mayor descentralización, mayor autonomía, ¿no? Entonces, creo yo que no solo es crisis política, es crisis del modelo republicano. Y el modelo republicano tiene adentro, pues, este centralismo, ¿no? Como parte es un modelo republicano centralista. Entonces, claro, a los que están en el centro del poder, felices, ¿no? Que siga así. Pero a la gran mayoría de peruanos, bueno, lo que aspiran es de que este modelo centralista republicano cambie, sea otro. Lógico, inmediatamente salen lo que tú acabas de decir, pero no hay líderes, no hay gente preparada. Mentira, sí hay líderes, sí hay gente preparada. O sea, a mí me consta, yo lo veo. Si vamos acá en el entorno de nuestra región, por ejemplo, yo veo gente preparada, de la derecha y de la izquierda, para que la gente no... Entonces, Oye, ¿qué estás tomando una sí, pastilla? o sea, de derecha y de izquierda hay gente preparada. Lo que sucede es de que el diseño, pues, ¿no? Entonces, creo yo que es una crisis del modelo republicano y que también tiene que ver con un entorno global. Nunca hay que olvidar que estamos en un contexto global, ¿no? O sea, por ejemplo, la presencia de gente como Milei, como Trump, bueno, Trump 2.0, ¿no? Porque este es el Trump segunda versión, o de Milei, demuestran también, ¿no? Esta digamos, aparición de posturas populistas de derecha, ¿no? Que en el caso de Trump es algo así como una especie de capitalismo oligárquico, ¿no? O sea, de la más alta élite, ¿no? Entonces hay crisis también política mundial, ¿no? Lo estamos viendo con el conflicto que entre Ucrania y Rusia, los intereses que tiene Rusia y que siempre ha tenido como líder, digamos, de la Europa Oriental. Entonces, eso, ¿no? Y el hecho de China, ¿no? Que le ha salido al frente a los Estados Unidos, ¿no? Con eso de los aranceles, no le han tenido temor, ¿no? Los chinos, Claro. ¿no? Están un poco, ellos están seguros de lo que son como sociedad, Confronta. ¿no? Entonces, hay también un entorno global de crisis, diría yo, civilizatoria, ¿no? También hay grandes modelos que nos hemos creído que también están en crisis, ¿no? Y no hay que verlo de manera positiva. O sea, toda crisis es porque vamos a dar un paso adelante, ¿no? Bueno, pero para dar un paso adelante, la condición, hasta eso lo dicen los terapeutas, ¿no? La condición para dar un paso adelante es aprender de la experiencia, sacar lecciones de lo que has vivido, ¿no? Entonces no podemos repetir lo que ha estado mal. Tenemos que aprender de la forma equivocada que hemos votado, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí voy a votar conscientemente, ¿no? Ahora no voy a votar como voté la vez pasada, donde tomé mi decisión cuando estaba en la cola, ¿no? Haciendo la cola, tomé la decisión porque había unos que hablaban adelante, otros atrás, y marqué de esa manera. Entonces uno debe decir, no, ya no vuelvo a votar así,
¿no? Voy a preguntar, voy a conversar, voy a leer los periódicos, voy a estar más atento a los programas de voto informado en las redes. Entonces, es una cuestión de que uno tome la decisión, pues, ¿no? Entonces, ya no vuelvo a votar de esa manera, ¿no? Porque es un gran sector de los famosos indecisos, ¿no? Que votan pues a última hora y hacen cambiar a veces las tendencias, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en la educación de la población para que esté más informada, ¿no? Sobre nuestros candidatos y la trayectoria de las personas. A veces es parte, digamos, del marketing político, del marketing electoral. Es una cuestión, digamos, de nuestra profesión, ¿no? Es parte del marketing ocultar, ¿no? Se ocultan determinadas cosas. Obviamente también nadie va a poner pues sus cosas negativas por delante. Pero creo que es el deber de los comunicadores hacer ver esa otra parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede parecer extraño. Se sabía de lo que era Fujimori, de tramposo, cuando incluso estaba de candidato en el 90. O sea, ya se sabía que era tramposo, ¿no? Pero la gente, no, pues la gente votó igual por él, ¿no? Porque no había digamos, en esa época no había las redes, pero ya se sabía que tenía negocios turbios con su esposa Susana Iguchi, lo que eran negocios inmobiliarios, ¿no? Y que precisamente por eso aparece Vladimiro Montesinos para tapar eso, ¿no? Y le dice, yo te voy a tapar todo eso. Entonces, es posible conocer la trayectoria de las personas, ¿no? Y es, digamos, también un llamado a los comunicadores, a los periodistas, y no solo a los comunicadores y periodistas, sino al ciudadano, ¿no? Al ciudadano que conoce, sabe, ¿no? De las cosas que han hecho las personas, por ejemplo, en instituciones, ¿no? Vamos a tener una gran cantidad de candidatos. Debemos saber, pues, cómo han actuado en las instituciones donde han estado, ¿no? ¿Qué han historial. ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido su trayectoria, sus antecedentes, ¿no? Entonces, y así vamos a ir limpiando, pues, ¿no? El terreno, ¿no? No queda otra, pues, no queda otra sino la información, el conocimiento, y eso significa ser consciente y responsable, ¿no? El ciudadano debe saber que a quien elige es una persona que, es cierto, lo va a representar, pero creo que habría que incluso replantear esa idea de representación, ¿no? Parece que hay gente que piensa que mi representante es algo así como estoy eligiendo a mi jefe, ¿no? Él me representa, o sea, una persona que como que ya está por encima de mí. No, no es así. Tiene que hablar de tipo, ¿no? Claro, o sea, se supone que el representante es una persona que yo elijo defender tácticamente, estratégicamente para que haga un trabajo, ¿no? Tiene que hacer un trabajo, yo lo voy a elegir. No es que yo estoy eligiendo pues a un mesías, a una persona, a mi jefe, a mi conductor. No. Entonces la población también tiene que saber reflexionar de eso. Claro, y saber qué significa elegir un representante. No es que esté eligiendo pues a su jefe, a su patrón. No es así. Estoy eligiendo una persona que va a cumplir un determinado mandato. ¿No? Sí, por ejemplo, es como cuando uno contrata un administrador para una empresa, ¿no? Yo tengo que saber el perfil, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Un administrador que conozca más de finanzas o que conozca más de responsabilidad social o que maneje más la parte de personal. Entonces la persona, yo sé qué administrador elijo, ¿no? Entonces nuestra población tiene que también saber a quién elijo, ¿no? Una persona que tenga el liderazgo, la preparación, la capacidad. Por ejemplo, es otro tema, Ronnie, hay gente que piensa que preparación tiene que tener título, tiene que ser doctor. No. Yo me pregunto, ¿Evo Morales tenía doctorado? No. ¿Lula da Silva tenía doctorado? No. José Carlos Mariátegui, nuestro amauta, ¿cuántos títulos, grados, doctorados tenía? 0. Era un autodidacta. Entonces, ¿qué es lo que se elige? Se elige a un líder que toma decisiones y que tiene las agallas y la valentía para tomar decisiones y que no se arruga, que no tiene miedo y lo va a hacer, ¿no? Que tiene que estar preparado, lógicamente que tiene que tener un mínimo de formación, ¿no? Pero tiene que saber también elegir asesores,
¿no? Entorno. El entorno. Equipo, ¿no? Porque no solo es bueno. Lógico, equipo no significa que voy a elegir pues a yayeros, ¿no? No, gente que me ayude, pues, ¿no? Si voy a estar eligiendo a alguien que me va a estar diciendo mis cosas positivas, no, una persona, pues, mira, en nuestra historia hemos tenido hace poco revisaba quién fue el asesor del general Juan Velasco. ¿Quién fue? ¿Quiénes asesoraban al general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Uno de nuestros más grandes presidentes, ¿no? Tenía su asesor, así como Fujimori tenía a Vladimiro, Montesinos, ¿no? ¿No? Tenía su asesor, era Carlos Delgado, ¿no? Carlos Delgado es un tipo que al final nadie le ha dado bola en la historia, y es un tipo que ha publicado libros, textos, que está ahí. Si uno se pone a buscar un poco, encuentra quién fue Carlos Delgado, ¿no? Y era un hombre civil. Era un civil, no era no era militar, ¿no? No era militar, era un civil. Era Carlos Delgado, un tipo muy inteligente, muy astuto. ¿No? Y sabía el general, incluso era la persona que le elaboraba los discursos, ¿no? En esa época en la cual pesaba mucho el discurso que se daba en público. Y Carlos Delgado Olivera hacía los discursos. Entonces hay que saber elegir los asesores. Mira, mal que bien, Fujimori tuvo un buen asesor. Claro, es el lado oscuro, ¿no? Pero era un buen asesor, le ayudó. Sabía jugar, ¿no? Sabía, ¿no? Entonces, si después el hombre fue un corrupto, es cierto, fue un corrupto y por eso está en la cárcel. Pero técnicamente, como asesor, fue eficiente. Técnicamente, simplemente resultados. Cumplió su función. Cumplió su trabajo. Del lado oscuro, pero lo hizo bien, ¿no? Entonces, hay que buscar asesores que no sean pues del lado oscuro, pero que la hagan bien, ¿no? Entonces, en nuestra historia ha habido esos casos de gente que asesora y asesora bien, ¿no? Por ejemplo, la señora Dina Boluarte se nota que quien la asesora mal, ¿no? Te das cuenta. Entonces, el mismo, digamos, Toledo, Ollanta Humala, mira, con todo lo negativo que es y lógicamente va a terminar en la cárcel por sus errores, que acabe pues ahí en la cárcel, pero tuvo gente que asesoraba y que tenía, digamos, las cosas claras, ¿no? Entonces hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que también hacer que ver quién asesora a los líderes, ¿no? Quién es su entorno, ¿no? Y lógico, y que tenga las agallas, ¿no? La valentía, ¿no? De saber tomar decisiones. Es muy difícil tomar decisiones, puede parecer lo que os digo un poco complicado, pero es difícil tomar decisiones. No es fácil tomar decisiones cuando tú tienes todo el poder en la mano. Tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo digamos, económico, político, de instituciones, ¿no? Entonces, no es fácil tomar decisiones. Sí. Para eso se necesitan asesores y para eso se necesita, digamos, la valentía de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco nomás, pues creo que ha salido un meme que esta señora Dina Boluarte dando una exposición y se cortó el teleprompter. En el cuarto de guerra. Se cortó el teleprompter y ya no podía leer, ¿no? Se paralizó. Se paralizó la señora. Y es un poco hasta triste que ni siquiera pudo improvisar. O sea, es increíble. O sea, ni siquiera pudo seguir ahí, salir al paso y decir, bueno, sí, a ver, por favor, vamos a correr. No sé, cualquier cosa. Alan se improvisaba ya, ¿no? Una cosa, ¿no? Y uno siente, uno se ríe, puede tener cólera, pero a mí me dio pena, ¿no? Me dio mucha pena, ¿no? Porque finalmente es la gobernante del país, ¿no? Y que se exponga así, y seguramente por las redes lo habíamos visto a nivel mundial, y ya, su madre, o sea, ¿qué tipo de presidente es esa, no? Hasta el presidente de un barrio, de un club de fútbol, es más rápido para tomar una decisión, ¿no? Entonces, eso pues demuestra, es cierto, la crisis en la que estamos, y también que sea ejemplo para que sepamos elegir, ¿no? A personas con agallas. Sí, pues esa es la clase de política actual que tenemos, ¿no? Y es evidente también, pues, esto, ¿no?
se nota en la desesperación, ¿no? De que ellos quieren tomar el control de varias instituciones, jurado, instituciones, ¿no? Entonces, está en crisis. Y, Claro, es que es la mafia que está gobernando, ¿no? claro, O sea, estamos gobernados por una suerte de confederación de mafias, mm, ¿no? O pro sea, todos delincuentes. responden a determinados intereses oscuros Ajá, y es una, o sea, hasta es un poco triste decirlo, gobernados por una confederación de mafiosos, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo que, pero eso es para que piense pues la gente, porque finalmente nosotros los hemos elegido. O sea, mm, no nos podemos sustraer como ciudadanos de esa decisión. Esas personas que están en el poder están porque el pueblo votó por ellos, mm, ¿no? Entonces, el pueblo tiene la próxima, tiene que elegir gente decente, ujú, ¿no? Pero y principalmente, más que decente, gente a la cual hay que evaluar su trayectoria, mm. ¿no? Saber dónde estuvo, qué hizo, ¿no? ¿Qué hizo cuando tuvo 20, 30, 40 años en la universidad, su ejercicio profesional? Fue dirigente gremial, sindical, popular, dónde, cómo manejó bien los fondos. O sea, hay que hacerle el seguimiento, así como el periodismo de investigación, pues, ¿no? Seguirle, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Entonces la población puede decir, bueno, este sujeto sí reúne las condiciones, ¿no? Sí, a elegir bien entonces. Y mencionaste algo también, ¿no? El tema de las redes sociales va a jugar un papel importante. Ya jugó, ¿no? En el anterior proceso electoral, de hecho, esto. Y desde la comunicación tal vez hay casi para cerrar ya, ¿no? Algunas recomendaciones, tal vez se habla mucho de los fake news, ¿no? Las noticias falsas y hay que tener también cuidado con esto, ¿no? Ah, cierto. Y Mm, por ejemplo, en la elección de Trump 1, ni siquiera Trump 2, Trump 1, salieron noticias, fake news, noticias falsas, ujú, 1 millón de likes a la noticia falsa. Y cuando después se aclaró, mm. 10.000 a la aclaración, que era la verdad. O sea, tuvo... Un O sea, millón se lo creyó. y entonces 1 millón, o sea, al final queda como verdad, digamos, mediática, Para un eh, porcentaje mayor, bueno. la noticia falsa, ¿no? Ah, Entonces creo que también ahí hay bueno, en el caso del campo de nuestra profesión, hay toda una tendencia a lo que se llama verificación de la información, ¿no? ujú, Lo que es la verificación de la información, inclusive están existiendo cursos, hasta diplomados, ¿no? De verificación de la información y ujú. aplicaciones que verifican información, ¿no? Claro, Por claro. ejemplo, hace poco nomás se estaba corriendo por ahí lo que la presidenta de México le respondió a Trump. Muy bonito, ¿no? Uno lo lee y es un texto muy bonito, pero no lo dijo. Mm, No, pero pasó, eso es una información, claro, técnicamente es desinformación. O sea, ujú. no es una información verdadera, ¿no? O a veces cuando se pone ahí que una expresión falsa y abajo pone César Hildebrand, digamos, lo dijo, y la foto de don César. Y el César, ¿cuándo dije Pero eso? eso no lo dijo, pero claro, tú lo lees y dices que coherente, que está bien dicho, ¿no? Ujú, Pero no en ningún momento lo ha dicho. Entonces es una forma, digamos, de desinformar con algún tipo de intereses, ¿no? ujú, Entonces ahí creo que lo que acabas de decir es un tema muy delicado y que se va a ver mucho en la campaña, ¿no? La mm, guerra que va a ser ya no guerra de información, va a ser guerra de desinformación, mm. ¿no? Y creo que ahí hay una gran chamba para lo que ahora se viene llamando la verificación de la información, ¿no? Que es más o menos verificar las fake news, ver cuál es el nivel, si es información distorsionada, si es un problema en la fuente, si es completamente falso, ¿no? Mm. O en el caso de las fotografías, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Oh, las Hasta voces incluso. con la inteligencia artificial, hace poco a mí me causó una gracia pues completa ver con la inteligencia artificial, Ollanta, Castillo y Toledo, ¿no? Y los tres con traje de presidiario, Ah, sí. y ahí muy simpáticos ellos, ¿no? Pero obviamente pues, eso no existe, esa foto es Generado por la IA. trabajada, generada por IA, ¿no? Ujú. Entonces, eso también va a ser también otro campo, ¿no? De batalla fuerte, ¿no? Sí, muchos problemas creo que hay que analizar, ¿no? Y esto de los fake news es
Es un punto nada más. Y claro, hay algunos medios ya que se dedican también a esto, ¿no? A aclarar, a verificar las noticias. Por ejemplo, Ojo Público, Convoca también, ¿no? Y les Claro, invitamos también incluso a el ver, mismo La ¿no? República también República. tiene Ajá. espacios de verificación de la información, ¿no? Ajá. Desgraciadamente es toda una pelea y una batalla que hay que hacer, porque con lo que acabo de decir, ¿no? Cuando en la época de elección de Trump, o sea, colocan la desinformación, 1 millón de likes. Haces la aclaración, 10.000 likes. ¿Qué quedó? La mentira mediática quedó como verdad, ¿no? Entonces va a ser difícil también entrar a ese terreno, ¿no? Nuestra población necesita, digamos, de herramientas que realmente tienen que ser ahí. No solamente digo yo los comunicadores, sino también los ciudadanos de buena fe, pues lo que quieren es hacer verificación de la información, ¿no? Es como, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia se sostiene por la colaboración de los wikipedistas, ¿no? Que son sujetos que colocan La información y información. agregan, pues. Entonces, igual me parece que tiene que haber en la verificación de la información, ¿no? Claro. La gente tiene que entrar digamos, a desmentir, digamos, ¿no? La información falsa, porque en estas elecciones, Lo esa va a digital se va a ser, mover esa bastante. va a ser una chamba, la gente va a contratar batallones de hackers, de gente que esté ahí trabajando, Trolls. y claro, Todo trolls esto. que van a estar ahí, ¿no? Desde el otro lado tendrán que haber jigs, ¿no? Gente que tenga que dar el otro lado, ¿no? Entonces, el ambiente se pone difícil, ¿no? Y es complicado para quienes creemos en la información, en la verdad de los datos, en la fuente verdadera, ¿no? Entonces va a ser difícil, pero no es imposible. Ya a lo largo de la historia de la tecnología y la comunicación ha pasado esto, ¿no? Entonces, con la aparición de la radio, la televisión, ¿no? Y no más atrás todavía, siempre había esta lucha. La tecnología es un espacio en el cual se lucha el poder, ¿no? No es neutra. La tecnología no es neutra. O sea, es neutra como tecnología. El asunto es que es una herramienta. Y tú la puedes usar, tú puedes utilizar la inteligencia artificial para educar, para que la gente tome conciencia, para que adquiera conocimiento y aprendizaje, pero también puedes utilizarla para manipular, para desinformar, para tergiversar, para chantajear, ¿no? Y otras cosas más negativas, ¿no? Entonces, la tecnología es una herramienta que puede estar en manos de gente inescrupulosa, pero también nosotros los comunicadores y los ciudadanos de buena fe tenemos que agarrar la tecnología, ¿no? Para estos fines que son superiores, ¿no? Que tienen que ver con la verdad, la justicia, ¿no? El bien común, ¿no? Lucharla, ¿no? Así como el otro lado, lógicamente, va a utilizar las armas, ¿no? Y lógico, no solo tiene armas, sino también tiene un montón de plata, ¿no? Entonces, del otro lado, la gente de abajo, lo que tiene es su creatividad, su originalidad, su pasión, su deseo, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco lo que estoy diciendo es una cosa nueva, ¿no? Eso ha sido a lo largo de la historia del mundo moderno, ¿no? Donde había esas pugnas, ¿no? Sí, sí, pues estamos en un mundo digital, se vienen muchas cosas, hemos reflexionado ahí de algunos puntos nomás, ¿no? Bueno, Elan, muchas gracias por tus reflexiones en este espacio. No, gracias a ti, Ronnie, y siempre también mi cariño, mi saludo, mi compromiso con IDECA, que es una institución que precisamente tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? De tener un perfil y una orientación hacia el bien común, hacia apostar por la interculturalidad, por el buen vivir de nuestra población, ¿no? Que es, digamos, el sueño de todos los. No pienso que son pocos, son muchos de los peruanos que siempre piensan en el bien para todos, ¿no? Muchas gracias a ti, Ronnie. Muy bien, amigos y amigas, nosotros de esta forma llegamos a la parte final y nos despedimos también. Sin antes presentándoles, ¿no? Nos despedimos con este video del Papa Francisco, algunas reflexiones ahí que rescatamos también, ¿no? Y nosotros volvemos ya en nuestra próxima edición. Estamos saliendo cada 2 semanas, cada quincena, entonces ya estaremos anunciando también. Hay varias cosas todavía que conversar, que charlar. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Les invitamos a compartir, a dejar sus reacciones, sus comentarios también en este video. Estamos ahí en Facebook, YouTube, Spotify
y en TikTok también hay. Un saludo para todos ustedes. Tupananchis Kama, les dejamos con este video. Chao, chao. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Se dice por ahí que a África a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después.